ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir a dos personalidades importantes. Don Bernardino León, enviado especial de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, y al señor Yamadi Jabali, ex primer ministro de Túnez. Va a introducir la reunión don Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La tribuna es suya. Muy bien, muy buenos días a todos y a todas, señoras y señores. La verdad es que es un honor para mí introducir este encuentro, este desayuno, esta presentación de dos figuras políticas como el señor Jebali como el señor Bernardino León. El primero de ellos, como hemos escuchado, fue primer ministro tunecino entre el año 2011 y el año 2013. Es un símbolo de la lucha por la democracia, es un símbolo de la lucha por las libertades en su país y es un hombre que pagó un alto precio en la lucha por las mismas. Lo hizo manos de la dictadura de Ben Ali, con largos periodos de cárcel, y es hoy un líder político que ha sido determinante en los tiempos políticos de esperanza que está viviendo hoy, especialmente desde hace unos días, un país tan querido por nuestro país como es Túnez. El segundo es Bernardino León, buen amigo. Uno de los diplomáticos y políticos que desde nuestro país ha tenido una mayor y quizá también más intensa experiencia en el ámbito de la política exterior, tanto de nuestro país como del conjunto de Europa en el último tiempo. Fue la Unión Europea quien confió en él en todos estos años para afrontar los profundos procesos de cambio que se están dando en el mundo árabe y que hacen que hoy todas nuestras esperanzas estén puestas en la definitiva estabilización democrática del conjunto de la región. Porque es verdad, señoras y señores, que la Unión Europea debe continuar siendo un actor relevante en el mundo, lo debe seguir siendo en términos políticos, lo debe seguir siendo en términos económicos, lo debe seguir siendo en la proyección de sus valores en los entornos regionales que rodean esta zona continental en la que nos situamos y en este tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, este año, 2014, se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín y del origen de la reunificación definitiva de un país tan importante como Alemania, y se cumple un siglo del inicio de la pesadilla del siglo XX en Europa con la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo estudié Historia, después de estudiar Historia la expliqué en la universidad. Me gustan las relaciones internacionales, me gusta la Unión Europea y me gusta la política. Soy un militante del Partido Socialista y soy un diputado del Partido Socialista. En este tiempo he aprendido que para intentar interpretar el futuro pocas cosas son tan útiles como conocer el pasado. Y sé que hoy Europa, en esta mirada y en este desayuno, junto al señor Jebali y junto a Bernardino León, nos da una oportunidad para preguntarnos qué significa en un año electoralmente tan importante como es este, 2014, cuáles son sus potencialidades de futuro, cuáles son las oportunidades que nos puede dar, cuáles son los desafíos que tiene que afrontar, cuál es su papel en una economía cada vez más globalizada y en un entorno regional complejo como el que tenemos. Por todo ello, señoras y señores, pienso que la Unión Europea es un proyecto de paz y de reconciliación entre europeos. Es un proyecto de convivencia. Y es verdad que sucede y es verdad que se construye para evitar la creación de condiciones que dieron lugar a los 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Es la estabilización de una zona de paz, es la estabilización de una zona definitivamente democrática y es un proyecto de reconciliación básicamente contra los peores fantasmas de nuestro pasado. Un proyecto de reconciliación contra la amenaza a la estabilidad democrática y contra el fascismo. Por tanto, es en sí misma un reconocimiento de nuestros peores fantasmas del pasado. Es la respuesta política que nos dimos los europeos a la barbarie y a la fuerza de la ignorancia. Ese pacto político lo firmaron básicamente las fuerzas del capital junto a las fuerzas del trabajo. Básicamente partidos socialistas o socialdemócratas
y partidos democristianos. Y eso late en la definición profunda del corazón de Europa. Es verdad que hoy podemos pensar que es un latido algo cansado, un latido algo atenuado, algo más tímido, pero con Elena Valenciano en la sala, permítanme decir que creo profundamente, Elena, que ha llegado la hora de que partidos con convicciones europeístas, partidos de tradición socialista y de fuerza teórica y práctica socialdemócrata, propongan en el próximo Parlamento Europeo, junto a los líderes de los países miembros de la Unión Europea, la renovación de los fundamentos principales del Pacto de Europa desde una perspectiva de profundización y de avance en la propia idea de Europa. Yo creo que tenemos por delante algunas decisiones importantes y van a definir qué significa Europa y qué papel va a tener en el mundo. Y parte importante de ese debate se va a librar, Elena, en las próximas elecciones europeas. Podemos optar por una Europa de la competitividad o por una Europa de la decadencia económica. Podemos optar por una Europa de la cohesión social o podemos optar por una Europa de la amenaza a los problemas de la convivencia por pérdida de cohesión social. Podemos optar por una Europa que retroceda en derechos y en libertades, en derechos y obligaciones de ciudadanía, o por una Europa que defienda, consciente de ello, el principio de ciudadanía europea. Yo estoy muy orgulloso y muy tranquilo, sabiendo que para los socialistas Europa significa competitividad económica, cohesión social y ciudadanía europea. Y desde esa perspectiva, desde esos tres ángulos, en mi opinión, tenemos una oportunidad de reconstrucción de amplios consensos en defensa precisamente de la renovación del propio Pacto Europeo. Bueno, eso unido en un momento como en el que estamos viviendo, obliga, en mi opinión, a algunos cambios de enfoque y a una búsqueda de un nuevo marco mental con el que interpretar, entre otras cosas, también nuestro país. Y para eso los asuntos europeos y los del Mediterráneo juegan un papel enormemente importante, enormemente estratégico en la agenda de nuestro país y en la agenda de Europa. De todo eso van a hablar el señor Djibali y el señor Bernardino, pero es verdad que para nuestro país la alineación de nuestros intereses junto a los intereses europeos son la mejor línea de futuro que recorrer en un tiempo tan complejo como el que nos está tocando vivir. Yo quiero una España en la vanguardia de los procesos de avance en la idea de Europa. Quiero una España que influya en la región y en nuestro entorno desde una perspectiva de derechos humanos. Y quiero una actividad política intensa en la defensa de un modelo de Europa que le dé a nuestro país estabilidad democrática, competitividad económica, cohesión social y profundización en la idea de ciudadanía. Pocos desayunos más interesantes que este, junto al señor Djibali y junto al señor Bernardino León, para hablar de todo eso. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo con ellos. Buenos días. Es realmente un honor, y no lo digo como una fórmula protocolaria, en primer lugar por la gran cantidad de amigos y de personalidades muy importantes, personalidades españolas que lo han sido todo en la política exterior y a los que considero además grandes maestros, y también por la presencia de las dos personas que me acompañan en este acto. En primer lugar, quien nos ha presentado, Eduardo Madina, a quien tenía ganas de escuchar en un acto de esta naturaleza. Seguro que ustedes ahora entienden por qué. Siempre he valorado muchísimo el interés que tiene en los asuntos internacionales y también la comprensión profunda, incluso de los más complejos, de la gobernanza internacional, de la construcción de la paz, de las desigualdades en el mundo. Pero además, creo que también, eso lo saben muy bien, Eduardo Madina representa mejor que nadie a una nueva generación de dirigentes políticos que están llamados a ser los dirigentes del nuevo tiempo en el que estamos entrando. Siempre he valorado, y permítanme que lo diga sin ningún atisbo de exageración, admirado en su trayectoria, su templanza, su valentía, su sentido de la lealtad. Es un gran político. Yo le agradezco mucho que haya venido hoy. Respecto a Hamadi Djibali, más que perder mucho tiempo
en una presentación, lo mejor que puedo hacer es no alargarme demasiado para que tengan todos ustedes la oportunidad de escucharle. Para aquellos que estén menos familiarizados con esta región, diré simplemente que es considerado, ha sido llamado por distintos medios de comunicación el Mandela tunecino. Y no hay exageración en esa forma de referirse a él. Es una persona que después de 16 años en prisión, de los cuales 10 en aislamiento, ha hecho de la reconciliación, del consenso, de la inclusión, las 3 palabras fundamentales de su trayectoria política. Y hay algo que les une a los dos, y también es quizá la última clave que quiero dar de por qué Eduardo Madina y Hamadi Jebali. Saben ustedes que hay políticos con más principios, políticos con menos principios, y hay políticos cuyos principios son puestos a prueba a veces en experiencias muy difíciles. Esos políticos, aquellos que superan esas pruebas y mantienen sus principios, son sin duda los políticos excepcionales, los políticos extraordinarios, los políticos imprescindibles. Y ese es un carácter que les une a ellos dos. He prometido no ser excesivamente, no extenderme demasiado en mi intervención. Voy a tratar de ceñirme al cuarto de hora que me han pedido. Así que voy a hacer 3 reflexiones muy breves, tratando de que sirvan de base para un buen debate. Y esas 3 reflexiones van a girar en torno a 3 ideas muy sencillas. Ellos, qué está ocurriendo en el sur; nosotros, qué nos está ocurriendo a los europeos, cómo estamos viviendo este proceso; y ellos y nosotros, qué nos puede unir o no unir en este proceso. Ellos, todos ustedes han podido leer en la prensa, en los medios de comunicación, cómo hemos pasado en los últimos 3 años de la primavera árabe al verano, al otoño, últimamente al invierno, y tengan ustedes la seguridad que dentro de poco comenzaremos a escuchar hablar incluso de una glaciación árabe, porque este es un proceso donde el pesimismo y la desesperanza se ha ido apoderando a medida que algunos de estos experimentos dejaban de avanzar, se ralentizaban o incluso se detenían completamente. Hasta hace 4 días habíamos perdido casi completamente la esperanza. Hace 4 días los tunecinos demostraron que es posible el acuerdo, que es posible una constitución moderna, laica, que integre a un país árabe y musulmán en una vía de modernización plenamente democrática, y esa es la esperanza a la que tenemos que aferrarnos en este momento. Pero quizás lo que tendríamos que preguntarnos es qué es lo que ha ocurrido en estos 3 años para que esos países que hicieron sus revoluciones en nombre de la democracia vivan ahora procesos poco democráticos. Yo voy a apuntar 2 elementos de respuesta, más que 2 respuestas, quizá podemos hablar de ello más tarde. La primera es que si era muy claro el contra qué se efectuaron esas revoluciones, no es tan claro el por qué se hicieron. ¿Cuál era el proyecto de sociedad que pretendían construir? Y eso responde probablemente a 2 factores. En primer lugar, a la espontaneidad con la que surgieron estas revoluciones. Hamadi Jebali siempre dice, con toda la franqueza, no la esperábamos ni nosotros mismos, ni los que la estábamos deseando y la estuvimos deseando durante años. Y también a esas dictaduras que durante años, dictaduras terribles, que durante años cercenaron la libertad, el debate político, la posibilidad de que se pudiera ir trabajando en ese proyecto conjunto de sociedad. Un gran líder como Hamadi Jebali, desde la cárcel, desde el exilio, nunca tuvo posibilidad de desarrollar con otros actores políticos de diferentes tendencias cuál podía ser ese proyecto de futuro. La segunda razón que quiero apuntar es que las diferencias entre los distintos países de la región
finalmente han pesado más que aquello que les podía unir. El factor carencia de instituciones y casi diría de Estado en Libia, el papel del ejército en Egipto, la situación geopolítica de Jordania o de Siria, son aspectos que han pesado mucho más que aquello que les podría haber unido. Es verdad que encontramos factores comunes, factores que les acercan, y si hacemos dos pares de cuestiones y unimos lo político y lo económico por una parte, la seguridad y los derechos humanos por otra, vemos efectivamente factores que son muy cercanos. La polarización política, que conocemos todos y que es quizá el gran desafío en este momento, la polarización entre el Islam político, los islamistas, Hamadi Jebali, secretario general de Nahda, el gran partido islamista tunecino, hoy nos va a hablar de este tema, y los llamados liberales, los que quieren un proyecto de sociedad donde haya una separación muy clara entre religión y Estado. Pero si nos quedásemos en esa polarización, no estaríamos analizando el fenómeno en toda su profundidad, porque hay más polarizaciones. En Egipto, entre los hermanos musulmanes y los salafistas, es una polarización importante en este momento. Y si nos situamos en el levante del Mediterráneo, la polarización entre suníes y chiíes es también un factor que nos ayuda a entender muchos conflictos y, en buena medida, también qué está ocurriendo en Siria y qué está ocurriendo en Líbano. Por tanto, polarización política y polarización económica. Esa me preocupa aún más que la política. Y sé que a mi buen amigo Hamadi Jebali también, porque lo hemos hablado muchas veces, esa brecha que separa a la pobreza de la riqueza en los países del norte de África, esa pobreza que además aumenta en países como Egipto entre un 8 y un 10% en los últimos 2 años, esa polarización es también muy preocupante, porque si no se consolidan las economías del sur, será imposible consolidar los procesos políticos. Y decía, hay otro binomio importante, seguridad y derechos humanos. En un proceso de democratización estamos asistiendo por la amenaza terrorista, que es una amenaza real, que no viene del islamismo político, no viene de los hermanos musulmanes, viene de un terrorismo yihadista y viene de Al-Qaeda, y desgraciadamente se está haciendo muy presente en la mayoría de los países de la zona. Y ahí, cuando se le da el protagonismo en la lucha contra el terrorismo a los sectores de seguridad, donde de lo que se trata es del músculo de las policías y de los sistemas de lucha antiterrorista, se están produciendo brechas muy importantes y que nos preocupan mucho de los derechos humanos. En este momento, estos factores están pesando más que los factores positivos, los factores de construcción. Pero tenemos el caso tunecino, tenemos este gran acuerdo al que se ha llegado hace 4 días, y es ahí donde está la esperanza. Es ahí donde tenemos que trabajar desde la comunidad internacional. Hay algunos que le pueden llamar grandes coaliciones, hay algunos que le pueden llamar terceras vías, cohabitación. Es sencillo, se trata simplemente, y ahí hay una dificultad enorme, de plantear un proyecto conjunto de sociedad. Así de sencillo. Segunda reflexión, nosotros no vamos a extendernos, no es este el momento, en los factores históricos de nuestra relación con los países del norte de África, ni siquiera en la etapa más reciente en la que se cometió el error de apoyar a las dictaduras. Simplemente quiero decir que tenemos que iniciar un tiempo nuevo. Tenemos que replantear nuestra relación, nuestra visión, nuestra comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor. Y en ese sentido, me permitirán hacer un paréntesis y decirles que me alegró mucho cuando vivimos esa ceremonia histórica en el Parlamento tunecino el pasado viernes ver al príncipe Felipe, porque ahí es donde
Sin duda, todos los españoles queremos ver a la Corona en el apoyo de los procesos de reforma, de los procesos de democratización, en esa lucha que ha sido la lucha de la Corona española. Ayer, Su Majestad el Rey recibía a Hamadi Jebali y le reiteraba precisamente esa visión. Pero decía que tenemos que empezar un tiempo nuevo. Todos tenemos que empezar un tiempo nuevo. Y les voy a decir por qué, y se lo voy a decir con una frase muy sencilla. Porque no hay futuro en Europa si no somos capaces de construir ese futuro de prosperidad, de democracia, de estabilidad política en el sur del Mediterráneo. Esto lo podemos diseccionar política, económicamente, podemos hablar de la integración en nuestras sociedades, podemos hablar de fenómenos como la inclusión, la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Tiene muchas dimensiones políticas, pero si no somos capaces de resolver esa ecuación política, no hay futuro en una Europa que envejece, que tiene unos factores demográficos que son los que son y los conocemos muy bien, pero incluso económicamente les voy a hacer una reflexión, y es que los espacios dinámicos en la comunidad internacional, Asia y las Américas, son los espacios donde hay una integración norte-sur que está funcionando bien. Las economías industriales asiáticas, Japón, Corea, el norte de China, han hecho un enlace muy inteligente con las economías del sureste asiático. Y lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, primero con México, después con Centroamérica, ahora con Sudamérica. No estamos haciendo lo mismo los europeos. Seguimos planteando disputas, aspectos, diferencias, pensando más en lo que nos separa que en lo que nos debería unir a los países del sur. Europa tiene que encontrarse a sí misma, que reencontrarse a sí misma, como decía Eduardo Madina, y parte de ese reencuentro consigo misma está en el sur del Mediterráneo. Tercera reflexión muy breve, ellos y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer juntos para poder resolver esos desafíos? Les voy a apuntar 4 posibles líneas. Primero, necesitamos un replanteamiento estratégico muy profundo, muy profundo. No podemos seguir trabajando en esta región como lo hemos hecho hasta ahora, como si fuésemos los europeos, unos jueces que están valorando si hay voluntad, verdadera voluntad, de construir una democracia o no, como si no fuera con nosotros. Nosotros somos parte de las transiciones en el sur. Por tanto, nuestro planteamiento de more for more, eso que llamamos el principio de más por más, no puede ser un planteamiento estratégico en el que seamos meros observadores. El proceso en el sur del Mediterráneo es un proceso también geopolítico, es también una lucha de influencias. Y no todos los actores internacionales están comprometidos en la transición democrática. Por eso Europa tiene que tomar esto muy en serio. Segunda línea, tenemos que hacer un replanteamiento institucional. Como van ustedes a escuchar en muy pocos minutos, Túnez se convierte en una democracia plena, como lo hicimos aquí en España y como lo han hecho otros países europeos. Dentro de muy pocos meses, todas las instituciones serán democráticas y la Unión Europea tiene la obligación de proteger a ese Túnez democrático, porque va a estar en un entorno difícil, porque va a tener múltiples amenazas. Y eso lo tenemos que hacer construyendo un muro de hierro. Shlomo Ben-Ami estaba por aquí, él comprende bien esa expresión, es una vieja expresión que se ha utilizado mucho en Oriente Próximo. Hay que construir un muro de hierro, hay que proteger la experiencia tunecina porque a Europa le va mucho en que esa esperanza para toda una región se mantenga. Tercer elemento, hay aquí también muchos empresarios, necesitamos una política más ambiciosa en lo financiero, en lo económico, en la inversión. Es vital para las economías del sur y también vital para las economías europeas. Número 4, necesitamos replantear en profundidad la política euromediterránea.
La Unión para el Mediterráneo está muy bien, ha tenido sus años, ha tenido su lógica, pero ya no vale, ya no vale. Una asociación que no se basa en principios, sino que se basa en proyectos, en cooperación, en infraestructuras. Hoy, cuando lo que está en juego en la región es la democracia, tiene que tener un planteamiento diferente y ese planteamiento ha de ser necesariamente político. Esas son las 4 líneas: replanteamiento estratégico, inversiones, apoyo financiero, nuevo marco institucional y nueva política regional. Es ahí donde tenemos que trabajar juntos. Porque les diré algo, si no lo hacemos, hay múltiples, insisto, múltiples amenazas. Y Túnez ha hecho algo que era muy difícil, ha cumplido condiciones sine qua non para consolidar esa transición democrática. Pero lo más difícil empieza ahora. El día a día, desde hoy hasta las elecciones y después de las elecciones, va a ser largo. Con el señor Jebali hemos pasado días, noches, momentos dificilísimos en los últimos 6, 8 meses para llegar a este acuerdo, pero los dos sabemos muy bien que lo difícil empieza ahora. Quiero terminar. Quienes me conocen saben que tengo una gran afición por el mundo griego y los políticos a los que nos gusta leer a los clásicos muchas veces tienden a decir un político tiene que leer La República o Leyes o Político o las éticas aristotélicas. Yo no soy de esa escuela, yo soy de la escuela de 2 diálogos de Platón, Gorgias y Protágoras, y me gustan mucho porque son diálogos donde se habla de la verdad y la política. Y siempre he creído que los políticos tenemos que hacer mucha pedagogía de la verdad. Hamadi Jebali hace 10 meses se enfrentó a un dilema: la verdad, que podía llevarse por delante su carrera política, o seguir haciendo un juego, y optó por la verdad. Optó por decirle muy claramente a su partido y a su país que no se podía seguir así, que había que replantear la transición, y lo hizo con unas líneas políticas que no fueron aceptadas entonces, pero sí lo han sido aceptadas, sí han sido aceptadas hoy. Este hombre hizo una pedagogía de la verdad realmente admirable y por eso realmente es un honor que esté hoy con todos nosotros. Les dejo con Hamadi Jebali. Muchas gracias. Bueno, pues un saludo. Hay un saludo que es universal, que es la paz esté con ustedes. Es un lenguaje universal. La finalidad del ser humano, de los pueblos, de las naciones, de las culturas y civilizaciones, la finalidad extrema es la paz tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Muchísimas gracias a todos ustedes por este recibimiento en este foro, este foro de sabios, tanto españoles como europeos. Muchas gracias para mi amigo Bernardino, señor Medina, y a todos los señores ponentes, además de mi amigo Tarek, y todos los que nos han honrado en este encuentro. Voy también a intentar delimitarme a los 15 minutos, lo cual no va a ser difícil, no va a ser fácil.
y es que se trata de una temática muy delicada, y puesto que nosotros representamos la cultura de la palabra, pues hablamos mucho, ustedes también. Así que vamos por ello a necesitar mucho tiempo, pero no obstante voy a intentar limitarme al tiempo que me ha sido asignado. Así que muchísimas gracias a España, pueblo, monarquía. España, que me recibió en 1988 cuando llegué aquí como refugiado político después de condenarme Bourguiba a ejecutarme. Pues aquí encontré en España un país que me abrió los brazos y me recibió. Así que imaginen ustedes que esto hace solo 25 años, pues he sido yo una persona perseguida, una persona refugiada, exiliada, y hoy día pues soy una persona que está gozando, aunque relativamente, de la libertad, lo cual es un gran fruto y representa un salto cualitativo en la historia de Túnez, y esto pues es un gran fruto de la revolución que ha conocido Túnez, una revolución pacífica de los ciudadanos y una revolución muy ambiciosa. Pero bueno, esto hablaré de ello más tarde. Ahora me gustaría hablar de los retos, los desafíos que a los cuales nos enfrentamos. Y digo muy bien, nos enfrentamos en esta cuenca mediterránea. Esto emana de la importancia de esta cuenca. Esta cuenca es el centro, el epicentro, el corazón del mundo. Es donde han surgido las religiones monoteístas. Es un lago que une varios continentes. Es una región muy rica en cuanto a minerales, mercados, apuestas, y por ello nos interesa muchísimo, tanto en el presente como en el futuro. Pero cuando hablemos del futuro, debemos hablar también del pasado y sobre todo de la historia. Pero esa vuelta a la historia debería de ser no desde la venganza. Podremos, por lo tanto, hablar tanto de Córdoba como de Cartago, pero tenemos que hablar de la esencia del espíritu de Córdoba como un sitio de las civilizaciones, de las culturas, de la tolerancia de las tres religiones, cristianismo, el islam y el judaísmo, además de las culturas y el refinamiento. Lo mismo que hablando de Cartago. Pero hay otra visión donde se ve a Córdoba como una tierra que ha sido reconquistada y por lo tanto hay que reconquistarla. Y aquí se trata de dos visiones abismales. Yo, por lo tanto, comparto la primera visión. Esto es lo que está pasando en Túnez y en el mundo árabe. Es una revolución contra las dictaduras y se llevó a cabo, pero ahora estamos inmersos en una revolución a nivel de los valores. ¿Qué es lo que queremos de nuestra revolución? ¿Queremos, acaso, edificar un muro entre nosotros y Europa y que nos vengamos? ¿O queremos edificar puentes de diálogo? ¿Acaso se trata de un conflicto de civilizaciones o un diálogo y reencuentro de las civilizaciones? Es un tema bastante delicado. Es verdad que hay una historia y hay un legado muy pesado de conflictos y de guerras, pero debemos mirar al futuro desde
el ángulo, desde el enfoque de que no podemos construir el espacio mediterráneo sin que nos deshagamos del espíritu de la hegemonía o de la dominación. Pero para ser sincero, pocos de nosotros, y a lo mejor de ustedes también, que creen realmente en esto. Por ello, veo y miro a nuestra revolución de Túnez como una revolución a nivel de los valores, antes que sea una revolución política. Y sobre todo, los partidos políticos, inclusive los partidos de corte islamista, inclusive el partido Al-Nahda. Y es lo que realmente logramos en este periodo tan corto. Es que hemos tenido una segunda revolución dentro de nuestro partido del Nahda. Hemos también conseguido otra revolución a nivel de la vida pública en Túnez. La primera revolución ha sido imprescindible para deshacernos de la dictadura, pero la segunda revolución ha sido imprescindible para deshacernos de nuestra autovisión dictatorial hacia nosotros mismos. Por ello, hemos creído que Túnez y el mundo árabe deben los partidos, y sobre todo los islamistas, que crean en dos cosas: no a la dominación de un partido único y un no a la exclusión por parte de otros partidos. Y no a la exclusión tanto a nivel de los partidos, los demás partidos, pero también a nivel del sistema internacional. Lo que ha pasado en Egipto, realmente ha habido un doble error. Primero, un corte de dominio por parte del partido islamista, pero ha tenido como una respuesta otro error, que es una exclusión, que se ha manifestado en un golpe de Estado militar. Entonces nosotros en Túnez hemos aprendido bien esta lección. Así que es un gran no de todo lo que tenga que ver con la dominación, pero también un gran no para la exclusión. Hemos comprendido, por tanto, que la edificación democrática tiene que ser en varias fases. Primero, mentalmente, a nivel también de los valores, a nivel de la cultura. Son hábitos, son conductas que no se pueden lograr de la noche a la mañana. Es una tradición, es una revolución que debe de ser en nuestras mentes, nuestras psicologías, nuestra educación, en el cole, en la casa, en la calle, en los institutos, en las instituciones del Estado, y todo ello requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Y esto explica, en parte, el éxito que ha tenido la revolución tunecina y el éxito y la buena gestión que ha hecho el partido del Nahda. Así que no dominación, no exclusión. Y aquí me gustaría dirigirme a Europa y particularmente a España y a todos los países, inclusive a América. Por favor, mucho cuidado con la exclusión. Realmente lo que ha pasado en Egipto es un desastre. Perdónme, permítanme que sea sincero. Realmente se trata de un desastre verdadero en todas sus dimensiones. A nivel civilizacional, esto es un retroceso. No podemos tratar un error con otro error más grave. No podemos castigar a una parte que llegó a partir de las urnas. No podemos tratarlo o gestionarlo con un golpe de Estado militar. Los enemigos de la democracia y del cambio están en nuestros dentros, están en nosotros, pero también fuera. Hay dos tipos. Hay gente que tiene nostalgia a lo antiguo, a la dictadura,
Y otra parte, y es que quieren precisamente justificar acciones violentas en nombre del Islam, justificando esto por la dictadura. Así que Túnez pues ha podido salvarse de todo esto y ha podido realmente plasmar y darle continuidad a su revolución. Y esto es un logro para todos, lo cual puede ser un buen ejemplo para el mundo árabe, porque la revolución en el mundo árabe es algo necesario. Es algo que se produce y se va a producir porque la nación árabe quiere también, anhela la democracia, los derechos humanos, las libertades, la justicia. Y esto se va a lograr. Ahora la pregunta, ¿a qué precio? Y aquí adquiere un importante papel en Europa. No se trataría de una injerencia. No, es una injerencia, ¿vale? Es una injerencia, pero positiva. Lo que ha dicho el señor, mi amigo Bernardino, debemos proteger el logro tunecino porque representa un puente, una presa, un muro en frente a las dictaduras. Y las dictaduras van a provocar el extremismo en el mundo árabe, van a provocar la violencia, la desestabilidad. De ello que Europa debe revisar su comprensión, su concepto de la seguridad. La seguridad de Europa no está en sus fronteras sureñas, sino en toda la franja del norte de África. Es realmente una línea vanguardista, porque hay otras líneas por detrás de norte de África. Son líneas trágicas del mundo subsahariano. Mauritania, Chad, Mali, y que llega hasta Somalia y pasa por la península arábiga, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Y esa línea de retaguardia empuja con manifestaciones conflictivas, con extremismos, con pobrezas, empuja olas de seres humanos que huyen de las injusticias sociales, de las dictaduras políticas, de la desestabilidad y van hacia Europa, pasando por el norte de África. Y en Europa hay una gran comunidad árabe e islámica o musulmana. Y en Europa hay también muchos problemas, tanto sociales como económicos. Por lo tanto, es un panorama explosivo. Pero lamentablemente, en la primera línea, en el norte de África, han caído fuertes y fortalezas que nosotros pensábamos que iban a proteger el proceso de transición política, y me refiero a esto a Egipto. Nosotros tenemos tres regiones, Irak, Siria e Irán, además del Golfo, que es realmente una región explosiva. Es una región, además, muy rica. La segunda área es Egipto, Palestina y el sur de Sudán, y es limítrofe con África subsahariana, y también ha caído. Ha caído precisamente porque ha caído la revolución de Egipto. Y cuando estoy hablando de la revolución egipcia, no hablo de los hermanos musulmanes, porque la revolución egipcia ha sido igual que la tunecina, ha sido por anhelo del pueblo
que ambicionaba a una situación mejor a nivel social, a nivel de derechos, a nivel de economía, porque hay realmente abismos entre los distintos estratos. Es una revolución de los jóvenes que reivindicaban sus derechos civiles y sociales. Pues todo esto ha sido destruido por el golpe de Estado de Sisi. Ahora tenemos el tercer frente, que es Argelia, Túnez, Libia. Es un triángulo también, por lo tanto, muy peligroso. Al este de Libia y al oeste de Argelia. Además con Mali y con Chad. Ahora vemos que no hay estabilidad en Libia. Además hay miles de armas, de arsenales. Hay una carga, una presión de violencia extrema. Nuestros hermanos en Libia están haciendo todo lo que pueden, pero es una situación muy peligrosa. Y aquí tenemos a Túnez. Túnez realmente ahora representa la única línea de defensa y representa el único experimento, pero está también en una situación bastante delicada, porque con sus pequeños y cortos recursos, con las amenazas que le acechan, pues nosotros lo que hemos pretendido hacer es fortalecer nuestro interior, pero todavía tenemos peligros que nos acechan, tanto del interior como del exterior. Así que Europa debe de prestar atención a esta cabeza de puente que tan delicado. ¿Por qué? Que Dios no lo quiera, si llega a caer esta cabeza de puente, pues se van a caer muchos frentes. Así que esto nos da idea de la delicadeza de la situación en Túnez. Pero nosotros es verdad que hemos desplegado muchos esfuerzos, pero todavía hay mucho trabajo. Es verdad que hemos tendido las bases, los asentamientos de un Estado democrático, pero hay tantas amenazas, tanto del interior como del exterior. Tenemos problemas sociales, económicos, además de los problemas políticos. Son reivindicaciones del pueblo. Así que invito a nuestros amigos en Europa que no quiero decir que nos den limosnas, pero como han dicho nuestros amigos, en Europa debe optar por la participación, tanto a nivel político como social como económico. Así que ustedes deben tender la mano a esa orilla sureña y particularmente a Túnez. Debemos construir todos juntos un partenariado verdadero, económico y político para proteger esta revolución, porque realmente se trata de la única esperanza que nos llevará a la paz en esta zona, en esta área tan estratégica. Y ustedes, sin ninguna duda, conocen y saben las dimensiones de estos retos. Los decidores de Europa saben que el bienestar en Europa depende del bienestar en la orilla sur y particularmente del éxito de la revolución tunecina. En Túnez compartimos con ustedes los mismos valores y esperamos de ustedes apoyo. No queremos limosnas, insisto, pero sí que trabajemos juntos para construir este partenariado más constructivo. Cuando cayó el muro de Berlín, lo primero que ha hecho Alemania occidental es rehabilitar a la Alemania del Este. Ustedes tampoco van a permitir que haya focos de pobreza, de analfabetismo, de subdesarrollo. En Europa no se puede permitir ir a
3 velocidades. Y en el mundo árabe y en Túnez también estamos interpelados para superar los problemas, las diferencias económicas y sociales, además de las políticas. Y yo siempre me he encontrado cerca de estos puntos de vista. Es muy importante que en Túnez necesitamos también una revolución a nivel social y económica, una revisión de nuestro enfoque, de nuestro concepto del trabajo, del esfuerzo, y que trabajemos siempre contando con nosotros mismos contando y apostando con nosotros mismos, pero también nos ayudará muchísimo a nuestros partenarios y socios, como es el caso de los europeos, que apostamos muchísimo para ellos, para mejor futuro de la zona. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría ofrecerle el micrófono a don Javier Solana, que fuera Mr. PEX y secretario general de la OTAN. Don Javier. Muchas gracias. Había dicho claramente que venía a aprender y no a hablar, pero parece que la presidencia de la sesión me requiere. Yo quería lo primero es felicitar a Javier Yabali por el ejemplo que nos ha dado de serenidad, de buen sentido, de cooperación para tratar de encontrar consensos tan difíciles y tan necesarios. En un momento de la historia en la que vivimos, donde evidentemente los consensos no están a la orden del día. Por tanto, ese esfuerzo es digno de ser subrayado, y no solamente subrayado por nosotros, sino comprendido por los países también que están a su alrededor. Yo creo que yo lo único que quería decir es que miramos a las primaveras árabes desde un tiempo muy corto, 3 años. Decía Madina que el muro de Berlín se cayó hace 25. Y vemos hoy todavía problemas que se iniciaron en transformaciones políticas y económicas de aquellas épocas que vuelven a estar con nosotros sin estar resueltos. Pienso en Ucrania, por ejemplo. ¿Quién iba a esperar que 25 años después de la caída del muro de Berlín tuviéramos todavía estas preocupaciones con Ucrania? Pienso en Bosnia-Herzegovina. Hoy vemos los periódicos de hoy, Bosnia-Herzegovina todavía está sin resolver. Y estamos analizando con gran dureza lo que acaba de ocurrir hace 3 años. Yo quiero hacer una llamada no digo a un optimismo naif, pero sí a un cierto optimismo sólido, sensato, denso, que nos haga pensar que este proceso va a seguir. Nada va a ser igual. Y por lo tanto lo que hay que hacer es aprovechar esta coyuntura para que sea desigual en la gran dirección que su partido y usted mismo ha puesto en marcha. Gracias. Je vais parler en français. Merci, M. Solana. Effectivement. Muchas gracias. Sí, creemos que es un asunto pedagógico. La transformación de la sociedad es una operación muy lenta y muy profunda. Estamos convencidos en Túnez que heredamos tradiciones lamentablemente oscuras. Pero no es una cuestión de la religión, sino más bien de la interpretación de nuestra historia. Y esto requiere, como he dicho, pues una transformación a todos los niveles. Por eso, en los próximos 5 años, pues habrá transformaciones enormes y reformas enormes, sobre todo a nivel educativo, social y económico. Es por ello que consideramos que nuestra obra, nuestro trabajo ahora
debe ser más profundo y, por lo tanto, no hay que precipitarse. Porque precipitarse es caer ineluctablemente en el error. Es lo que hemos visto en el caso egipcio. Hay que respetar también los grandes equilibrios mundiales. Hay demasiadas cosas en juego en nuestra región y esto hay que respetarlo también. Por otra parte, Europa, el mundo occidental, debe de tener también la obligación de cambiar. Hemos visto cuando estaban las dictaduras árabes, el apoyo de Europa, excepto el Parlamento Europeo, pero lamentablemente pues han caído en la trampa en Europa de vivir en ese dilema de seguridad y la democracia. No hay que caer en este error de nuevo. Veo que lo están repitiendo en Egipto. Esto también requiere a los partidos islamistas, entre comillas, no me gusta esta denominación porque no hace falta denominar a partidos diciendo que son islamistas o no, porque realmente el juego en nuestro mundo árabe no es religioso, no es ideológico. El juego es económico, social y político. Así que Europa no debe caer en la trampa del dilema de esta contradicción flagrante, estratégica, para empujar el extremismo islámico o islamista, pues se puede apoyarse en las dictaduras militares. ¿Cómo corregir esto? Entonces, pues el ejemplo está en Túnez. Saludo, por lo tanto, a Bernardino León, a los europeos y los americanos también, que han visto y han entendido muy bien el ejemplo tunecino y que han sido sorprendidos por lo que está pasando en Egipto. Pero bueno, esto se ha recuperado en Túnez y se ha hecho un veto cuando hubo un llamamiento a una nueva dictadura, cuando hubo un intento de levantamiento en contra de la legalidad. Así que han dicho no a esos partidos que soñaban con plasmar otro caso egipcio en Túnez. Así que realmente lo que necesitamos es esa sabiduría, como lo que han hecho ustedes aquí, en Europa y en todo el mundo. Lo necesitamos para ayudar a los tunecinos para perseverar en su camino y corregir la situación en otros países árabes. Aquí insisto sobre todo en Egipto, porque esto en Egipto no se puede resolver los problemas con la fuerza y por la violencia. Temo realmente que caiga en peor desorden. Ya vemos el desorden que está reinando en Irak, en Siria. Es algo oscuro, pero Egipto es la plataforma. Es el epicentro del mundo árabe. Debemos salvarla. Y en Túnez pues hemos dado un ápice de esperanza. Hemos creído que nuestros problemas ideológicos pueden quedar al margen. Por eso creo que los 5 próximos años en Túnez es un periodo de consenso. He militado por un gobierno de competencias
Así que voy también a luchar para que haya un gobierno en los próximos años, un gobierno de competencias, para que arregle nuestros problemas y para que evitamos el desgarre político. Y aquí en Europa también ustedes pueden apostar mucho sobre esta decisión. Y muchas gracias. Don Bernardino León, Javier Puig le pregunta: Alemania domina España, domina Europa, a Alemania no le interesa el Mediterráneo, puede pero no quiere, España quiere pero no puede, el PSOE está missing. ¿En qué se basa su esperanza de un cambio de statu quo actual? Veo que Javier comienza con artillería pesada ya a estas horas de la mañana. ¿Dónde está Javier, que no le veo? Ah. Bueno, yo niego parte del enunciado de la pregunta. En primer lugar, a Alemania le interesa el Mediterráneo. Y le voy a dar un dato. Precisamente el embajador de Alemania en Túnez, Jens Blotner, que ha sido parte de ese equipo que con distintas personalidades tunecinas, con Hamadi Jebali, ha participado en todo este proceso, que ha contribuido, que ha permitido llegar al acuerdo, ha sido llamado con la formación de un nuevo equipo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, precisamente a asumir el puesto más importante, el puesto clave en el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Así que hay interés. Ese interés quizá tiene ahora que volcarse más hacia lo económico, donde lo que le decimos siempre a nuestros amigos alemanes es que tienen que mirar también económicamente, no solo políticamente, hacia el sur. Pero el primer elemento, Alemania tiene interés en el Mediterráneo. Segundo elemento, el PSOE no está missing. De hecho, yo creo que aquí hoy tenemos a una personalidad como Javier Solana, que lo ha sido todo en el mundo, a dos expresidentes del Parlamento Europeo como Enrique Barón y Pepe Borrell, a Elena Valenciano, que encabeza las listas del Partido Socialista en las elecciones europeas, a dos exministros de Asuntos Exteriores como Trinidad Jiménez y Carlos Westendorp. En fin, creo que el interés del PSOE en las cuestiones internacionales y en las cuestiones que ahora nos ocupan es muy evidente, y es muy evidente en este momento. Basta con mirar un poco alrededor. Y además, pues justo lo estoy diciendo en el momento que llega el expresidente del gobierno, que creo que acaba de bajarse de un avión, llega de Estados Unidos, de Nueva York, con lo cual algo de interés debe tener también en estas cuestiones, y no está missing, está aquí. O sea, el PSOE está en el Mediterráneo y se está ocupando y tiene todo el interés. ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos desde el Partido Socialista para España y para Europa? Estar más presentes. Es nuestra obligación. Creo que todo lo que se ha dicho hoy aquí por parte de quienes hemos hablado desde la perspectiva del norte y quienes han hablado desde la perspectiva del sur, es que hace falta más Europa, que esto lo tenemos que hacer juntos. Y ahí creo que los socialistas, y en general, esto ya no es una cuestión solo de etiquetas socialistas, los españoles podemos hacer mucho. Y en ese sentido, si te tomo el sentido de la pregunta, por llamar más la atención de los europeos para que de verdad nos impliquemos y nos comprometamos a fondo en este proceso. Les preguntan a ambos si están satisfechos con el acompañamiento de España a la revolución tunecina o creen que el gobierno de Rajoy podría haber hecho más. ¿Hizo más el presidente Rodríguez Zapatero, que acaba de entrar en la sala? El presidente Rodríguez Zapatero fue el primer jefe de gobierno europeo y uno de los pocos que visitó Túnez al inicio de la transición, muy al inicio de la transición. Beji Caid Essebsi, que es el otro gran protagonista del acuerdo político. El acuerdo político lo han hecho, por un lado, Nahda, el partido islamista, con Rashid Ghannouchi y Hamadi Jebali. Ese ha sido el dúo que ha llevado a los islamistas al acuerdo, y el otro ha sido Beji Caid Essebsi, jefe de la oposición, y que fue el primer ministro que asumió el gobierno interino en la primera fase de la transición. 24 horas después de haber sido nombrado, José Luis Rodríguez Zapatero
estaba en Túnez expresando el apoyo de España y de la Unión Europea al proceso, reuniéndose con todos los interlocutores tunecinos, actores políticos, actores de la sociedad civil, que ha desempeñado un papel tan importante. Su compromiso, desde luego, está fuera de toda duda. El gobierno actual sería bueno que se hiciera más presente. Obviamente está encima del proceso, estamos trabajando muy cerca, hay muy buena cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Anoche tuvimos una cena con el secretario de Estado, pero más presencia es importante por las razones que se han apuntado esta mañana, una presencia más visible también y profundizar en esas líneas que también son buenas para España. Insisto, si invertimos más, si nuestros empresarios están más presentes en los países del sur, será bueno para ellos y bueno también para nosotros, es casi una obligación. Señor Jabali. No, pues España, bueno, quiero subrayar el papel esencial de España y de Europa, no solo del sur, pero también del centro y del norte. El señor Bernardino ha dicho Alemania, mencionó Alemania, y cual le saludo. Hemos visto el compromiso firme en los momentos más difíciles de la negociación del consenso tunecino. Así que invito a mis amigos españoles, a los políticos, hombres de negocios, a invertir en Túnez, invertir sus esfuerzos en el sentido estratégico, pero también en el sentido económico. Hay muchas oportunidades ahora que se abren en Túnez después que hayamos logrado el primer paso consistente en la instauración del Estado democrático. Tenemos una constitución, tenemos instituciones legales. Después de las elecciones tenemos también instituciones de regularización, de control del gobierno, tenemos libertad de la prensa, de la independencia de la justicia. Todo esto yo creo que brinda un buen clima para los hombres de negocios. También tenemos buena gobernanza, tenemos las manos limpias, un gobierno legal, una transparencia, y por eso que el papel de los inversores, los hombres de negocios españoles y europeos deben aprovechar esta oportunidad, pero no solo para invertir en Tunisia, pero que vean en Túnez como una plataforma hacia África, África del Norte, hacia el mundo árabe. Esto realmente requiere una dimensión muy importante. Túnez es una plataforma para una cooperación tripartita, sobre todo con Libia ahora, con Argelia, con el mundo africano. Es ahí la importancia del juego democrático de Túnez. Por lo tanto, no estamos hablando de un lujo. Así que la solución de la crisis política va a ser también la llave para la crisis política. No puede haber un desarrollo económico sin justicia, sin democracia, sin libertades, sin derechos. Es lo que hemos comprendido en Túnez. Así que hemos avanzado el proceso político para resolver los demás problemas, inclusive los problemas económicos. Así que invito a todos nuestros amigos españoles, sobre todo sobre el plano económico, para acompañarnos. Estamos en los primeros pasos y también invito a los actores económicos para invertir sus esfuerzos en Túnez y después en el mundo árabe y en África. Esto es muy importante. Los españoles están invitados a creer en esta oportunidad. Gracias. Nos gustaría que interviniese ahora el presidente Rodríguez Zapatero, si el jet lag le permite.
Muchísimas gracias. Esto de ser paisano del organizador de estos desayunos, de José Luis Rodríguez, tiene el inconveniente que siempre que vengo me hace intervenir, ¿no? Y me cuesta decir que no. Bueno, en efecto, el jet lag tiene algún problema y el clima en Nueva York, sobre todo, el tiempo que hace es impresionante. Y lamento haberme perdido lo que ha podido ser diversas intervenciones muy sugerentes. Simplemente quería decir al respecto que Túnez es el referente en este momento para ese objetivo de consolidación del proceso de las primaveras árabes, que, como muy bien sabe Bernardino León, que lo conoce mejor que nadie, que ha trabajado más que nadie en esa zona, y tenemos que sentirnos muy orgullosos como españoles que alguien desde la Unión Europea esté al frente del diálogo, del apoyo y de la consolidación. Alguien, además, que atesora unos grandes méritos en su tarea diplomática. Y, bueno, ya saben que en este país no siempre es fácil reconocer a la gente valiosa, ¿eh? Yo tengo aquí también a mi izquierda a alguien que ha tenido una gran trayectoria en la Unión Europea. Bueno, no es una tradición, pero créanme, lo he vivido durante años, tiene un grandísimo reconocimiento en todas las relaciones internacionales, en Europa, en los gobiernos del norte de África, en muchos sitios, Bernardino León. Y he tenido la cercanía para decir que no ha habido ningún país europeo, o por lo menos no ha habido ningún ciudadano que del resto de Europa se haya entregado tanto a la tarea de la consolidación de la primavera árabe en perspectiva democrática. Túnez sabe que tiene un amigo en España, un buen amigo, que no habrá ningún país que tenga el sentimiento, la visión y el compromiso con el Mediterráneo y con el norte de África como tiene España. Y termino diciendo a nuestro invitado y amigo que ha hecho una gran tarea, que lo sabemos, que se la reconocemos, que una transición con grandes acuerdos y renuncias no es fácil, pero son las tareas y las transiciones que merecen la pena y que logran una perspectiva de esperanza y de convivencia para los pueblos. Sé las cosas que ha renunciado y creo que Túnez va en una dirección adecuada. Me satisface especialmente que haya sido muy claro el acuerdo en Túnez en esta transición en defensa de la igualdad de la mujer. Creo que no habrá una primavera árabe de verdad si eso no se consolida. Se podrá hablar de todo menos de primavera si el papel de la mujer y los derechos de la mujer en la sociedad no son reales, efectivos e intensos. Y por ello creo que Túnez ha marcado un antes y un después. En fin, enhorabuena, y va a contar con todo nuestro apoyo. Yo no tengo ninguna duda que también con el apoyo del Gobierno de España y, por supuesto, de todos los grupos parlamentarios. De ahí que sea tan relevante que esté aquí el secretario general, Eduardo Madina. Bernard, enhorabuena, y también enhorabuena, Elena, ya que está metida aquí, ya que la tengo aquí a mi derecha y no la había visto, lo pueden comprender. Y así, José Luis, ya prácticamente he tocado todo lo que quería tocar. Muchas gracias. Seguimos con otros temas. Se reanudaron ayer las negociaciones de Ginebra II para la paz en Siria. Carlos San Juan le pregunta especialmente a don Bernardino qué papel real le queda a Europa, además de la asistencia humanitaria. ¿Es simplemente un lapsus el hecho de que la subsecretaria de Estado de Estados Unidos dijese que les den a los de la UE? ¿No es un desprecio congénito que debería tener una reacción más contundente por parte de las instituciones europeas? Unas veces el solista europeo que abraza que abraza y secunda a Estados Unidos es el Reino Unido, otras veces Alemania, hoy Francia, cuyo presidente Hollande visita la Casa Blanca. ¿Para cuándo una voz única de Europa en política exterior?
Mire, yo de lo que puedo hablar es de la experiencia que tengo en el día a día en mi trabajo en apoyo de las transiciones, y en eso es lo que me voy a centrar. La Unión Europea ha hablado con una voz única y tiene una tradición de hacerlo así. Ya lo hizo con Javier Solana, lo está haciendo actualmente con Catherine Ashton, donde además estamos viviendo la creación de un Ministerio de Asuntos Exteriores europeo. Quizá lo más relevante que ha ocurrido en los últimos años es que, al menos en la región en la que yo trabajo, la Unión Europea ha asumido un papel preponderante, un papel, si se quiere, un nivel por encima del que tienen los Estados miembros. Ha sido la Unión Europea el actor central, en nombre de todos los europeos, en Egipto, en Túnez, y sin duda Hamadi Jebali lo ha vivido porque sí, los embajadores europeos, por ejemplo en el caso tunecino, el alemán, el francés, son embajadores importantes, el español, el italiano, otros Estados miembros, el británico, pero siempre nos han animado a los europeos, a los representantes de la Unión Europea, a que estemos un escalón por encima, que seamos nosotros los aglutinadores y coordinadores de ese papel europeo. Ha sido una experiencia realmente apasionante, es así como ha funcionado. Cathy Ashton desde Bruselas y nuestro equipo sobre el terreno, pero también esa experiencia ha funcionado muy bien en relación con Estados Unidos. El pasado verano, cuando surge la crisis en Egipto, lo primero que hice fue llamar por teléfono a Bill Burns, el número 2 del Departamento de Estado, y decirle: tenéis que venir, tenemos que hacer algo en Egipto, la situación se está complicando. Juntos llamamos al ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos y al ministro de Asuntos Exteriores de Qatar y formamos un cuarteto, improvisamos un cuarteto que desempeñó un papel muy activo, que puso encima un paquete de medidas de confianza en Egipto, que sigue siendo la única referencia con la que se podrá abordar una superación del conflicto que vive Egipto en estos momentos. Y se hizo en plena coordinación. Más allá de que determinados diplomáticos usen expresiones que son muy poco diplomáticas, la verdad es que no puedo, no conozco el caso ucraniano. Sí quiero decir que, lo hago muchas veces respecto a la región del sur del Mediterráneo, vivimos paradojas muy curiosas. Mientras el Tea Party, los partidos neofascistas en tantos países europeos, euroescépticos, ponen en cuestión todo el proyecto europeo, es en las calles de países como Túnez, de países como Ucrania, donde vemos a la gente reivindicar a Europa. Esto es algo que nos debería hacer reflexionar. Europa es un actor fundamental. Mi experiencia es que los norteamericanos lo saben muy bien, y la coordinación con ellos, en el caso de Túnez, donde Europa yo creo que ha tenido el papel, quizá eso tú, Hamadi, nos lo puedes explicar mejor, pero pienso que Europa ha tenido el papel central en la mediación, en el apoyo en Túnez, entre las distintas fuerzas políticas, con el apoyo de actores importantes de la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, y también, y esto es quizá más llamativo, hemos tenido el papel central en la mediación en Egipto. Hemos sido el actor que hasta el último minuto ha estado hablando con los liberales y con los hermanos musulmanes para tratar de llevar a un acuerdo, también con el apoyo de los norteamericanos. No sé si tú querrías añadir. Oui, je voulais ajouter tout simplement. Sí, quiero añadir solo que realmente recibí con mucho entusiasmo la postura clara y neta de Europa en cuanto a Túnez. Quiero decir también que he sido un poco inquieto en cuanto
por supuesto, Europa en Egipto. El papel de los americanos ha sido un poco no muy claro. A lo mejor el sistema internacional ha sido más impuesto. No quiero citar nombres, pero el juego es enorme. Y luego el error de algunos actores políticos en Egipto, particularmente los hermanos musulmanes, pues todo esto pues no ayudó a lograr una solución. Pero para Túnez, yo creo que desde el principio, después del derrocamiento, de la caída de la dictadura, pues la postura del Parlamento Europeo ha sido muy clara, con un comunicado que ajustó la política europea. Es verdad que algunos países, algunos gobiernos que han hesitado un poco, han dubitado un poco, pero luego se cogieron el camino. Pero la crisis tunecina, los acontecimientos peligrosos que han pasado, los asesinatos, los levantamientos, las turbulencias sociales, pues hemos visto en Europa, hemos visto una Europa bastante clara, bastante unificada, y aquí me gustaría saludar el papel de Bernardino León, que realmente ha sido para mí es un placer que un diplomático español tenga ese papel, porque está muy cerca de la mentalidad nuestra. Todos los cálculos, todos los pequeños puntos, delicados puntos de los políticos tunecinos, la verdad es que ha sabido jugar sobre todos los puntos, tanto de la Nahda, de SEPSI, de los sindicatos. Realmente ha hecho un buen juego, porque realmente ha hecho que Europa haya aprovechado la ocasión. También Estados Unidos, habrá que decirlo, el presidente Obama, la señora Clinton, tenían un compromiso muy firme en cuanto a la revolución tunecina como una democracia, como una revolución de democracia y de libertades. Y también habrá que decir que el partido Nahda también ha hecho el juego, ha comprendido, ha entendido, y todo esto, estos equilibrios, ha entendido los equilibrios y el juego que está en la región, de forma que para nosotros ha sido muy importante el papel de Europa y el papel de nuestros amigos españoles. Es verdad que todavía no hay que gritar victoria definitiva. Estamos todavía dando pasos. Hemos logrado dar un paso decisivo en esta gran travesía de la democracia. Es un trabajo gigantesco lo de la Constitución. Realmente ha marcado balizas legislativos y constitucionales. Ahora toca pues aplicarlos, y vamos a ver entonces las próximas elecciones serían un paso muy importante para consolidar la irreversibilidad de nuestro camino democrático. Así que yo creo que Europa, y Bernardino ha utilizado esta palabra, un veto a todo retorno a la dictadura. Yo creo que Europa aprendió una lección del caso egipcio, porque sería un error grave, con consecuencias fatales si se repite. De forma que hay que comprometerse en este camino, y saludo a Europa toda entera, porque ha corregido su enfoque en cuanto a los países árabes. Al señor Jebali, usted dimitió tras el asesinato de Chokri Belaid, un acto en el que puso por encima al país sobre los intereses del partido
de su partido y también los suyos personales. Le pregunta si se presentará usted en unas futuras elecciones presidenciales en Túnez. Primero quiero volver a hablar de ese momento tan delicado que es el asesinato del señor Belaid. Realmente se trataba de un momento muy difícil. En pocas horas he visto mi país sumergirse en la violencia. Las puertas, las compuertas de la violencia y de la vuelta a la dictadura estaban totalmente abiertas. Tomé mi decisión. No soy un mesías, no tuve ninguna genialidad, solo quería ejercer mi responsabilidad hacia mi país, hacia mí mismo y hacia la Constitución de mi país. Yo sé y sabía que estaba en contra de la postura de mi partido, que no quería que salgamos del gobierno. Pero lo que quería yo es salir de la crisis, no del gobierno, salir de la crisis, de salvar la revolución, inclusive salvar la nada, mi partido. Pero yo estaba convencido de que hemos hecho el error de implicar el gobierno en los errores políticos. El primer error es de prolongar el periodo transitorio. Deberíamos pasar rápidamente a elaborar la Constitución y luego pasar a las elecciones. Hemos entrado en un gobierno de compartir, de convivencia política y de convivencia ideológica y política, pero realmente ese gobierno lo que debería hacer es hacer todo lo necesario a nivel económico y sociales, pero pasar para preparar las elecciones e irse. Esto es lo que yo creía. Así que hemos caído en la trampa de la discusión entre la mayoría y la oposición. Y yo creo, en mi opinión, que en estos periodos de transición no hay que mirar las cosas de forma convencional entre esas dualidades entre la oposición y la mayoría. Y esto es verdad también para los 5 próximos años, porque sin tocar al espíritu de la democracia. Así que hay que buscar el consenso. Es otro tipo de hacer la oposición. Hay que construir la democracia conjuntamente. Estamos en un periodo de transición, de asentamiento de la democracia. Por lo tanto, hay que rebajar la disputa política, la disputa partidista. Hay que crear el ambiente y los asentamientos de una democracia sólida. A partir de entonces podremos permitirnos el lujo de jugar el juego de la oposición y la mayoría, pero no ahora. Y siempre con total respeto a la libertad, las libertades, la democracia, el pluralismo y la independencia y libertad de las elecciones. Esto es muy importante. Es lo que queremos hacer en Túnez y ahí donde fracasaron en Egipto. Los actores egipcios, todos, sin ninguna excepción, no entendieron que están delante un periodo transitorio. Por ello, mi decisión era de volver a la vocación real del gobierno y alejarnos a las discusiones y dedicarnos a los verdaderos problemas del pueblo. No estaba yo de acuerdo con mi partido ni con la troika de la mayoría y por lo tanto yo dimití como un gesto
democrático también, y también como un gesto para reeducarnos, para bajar del poder sin ninguna necesidad de un golpe de Estado o un atentado. Así que el futuro político, si me presento a las elecciones, sería más bien en este espíritu. El espíritu del consenso debería, por lo tanto, prevalecer en Túnez. Y sobre todo con la nueva Constitución, que nos va a dar dos cabezas. El jefe de Estado, el presidente de la República y el presidente del Gobierno. Estos dos señores no están de acuerdo de trabajar conjuntamente en coordinación y de ocuparse esencialmente en los grandes retos económicos y sociales y de rebajar las discusiones ideológicas y políticas. Entonces, si no se trabaja así, sería el desgarre de este embrión frágil que es la democracia tunecina. Así que si me presento a las elecciones presidenciales, me gustaría ser en este espíritu y ser un presidente de todos los tunecinos y no de un partido político. Sería un grave error de presentarse como en nombre de un partido, porque Túnez no puede permitirse de contener un ganador, un vencedor o un partido vencedor y un partido o unos estratos que hayan fracasado o vencido, se han vencido, porque realmente la situación es tan frágil, tan delicada a todos los niveles, y por ello voy a pensarlo, voy a pensar sobre mi posible candidatura, pero la verdad es que, por otro lado, lo que más me atrae es una tregua, es descansar, porque realmente he hecho muchos esfuerzos, pero estoy en el espíritu del deber, el verdadero sentido del deber, de todas formas. Muchas gracias. Algunas preguntas, un todo uno al señor León. Luis Ángel Sanz del Mundo dice: ¿cómo ve la situación actual del PSOE en el escenario de las primarias de noviembre? Ursúa Irastorza dice: usted ha asegurado que Madina, el presentador de esta sesión, está llamado a ser el dirigente del nuevo tiempo. Ha hablado de él como imprescindible. ¿Le apoyaría como candidato a las primarias del PSOE? ¿Estaría dispuesto a implicarse en su candidatura? Con esto ya terminamos. Bueno, pensaba que veníamos a hablar de la primavera árabe. Hay una primavera del PSOE, ¿no? Bueno, en primer lugar, creo que estamos en otro momento político. Acabamos de decidir el nombramiento de Elena Valenciano como cabeza de lista. Este es el momento en el que estamos, las elecciones europeas, que son muy importantes, tanto para nosotros los españoles como para todos los europeos, como para el sur del Mediterráneo. No podíamos tener mejor cabeza de lista, y este es el apoyo en el que Eduardo y todos los miembros del partido y yo estamos. Lo que dije en mi introducción, y lo reitero en este momento, es que Eduardo Madina forma parte de la generación que tiene que dirigir el futuro. Y lo reitero, es la generación que tiene que gobernar el futuro. Es lo mejor que nos puede pasar. Dije que le respeto y le admiro personalmente porque tiene una trayectoria muy valiente, llena de sensatez, llena de lealtad. Es un hombre absolutamente excepcional, y desde la perspectiva que da, alguna cosa buena tendría que tener la vida esta ambulante que llevo, la perspectiva que da mirar las cosas desde la distancia, mirar a nuestro país desde fuera. Creo que son perfiles como el de Eduardo
lo que necesitamos para volver plenamente y con toda la fuerza que tiene que tener nuestro país en la escena internacional. Pero, insisto, no es el momento de llegar más lejos ni de entrar en otras elucubraciones. Yo a Edu, él ya lo sabe, le admiro mucho, pero estas son decisiones que tiene que tomar él y que las tendrá que tomar en su momento, y cuando las tome a todos los demás nos tocará pronunciarnos. Don Juan Iranzo finaliza el acto en nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa. Buenos días. En nombre de Asisa, BT y Red Eléctrica de España, permítanme agradecerles muy sinceramente, en primer lugar, su masiva y cualificada asistencia en este tan importante acto. Por supuesto, agradecer también a José Luis Rodríguez la organización del mismo y, desde luego, a Eduardo Madina su clara presentación y magnífica presentación de los ponentes. Pero permítame, sobre todo, felicitar a los ponentes, a Bernardino León y a Hamadi Jabali, por sus ponencias inteligentes, valientes, sugerentes y, desde luego, oportunas. Las conclusiones son claras. En primer lugar, hay que apostar por más Europa. Una Europa que garantice la cohesión, una Europa competitiva y una Europa abierta a los nuevos retos. Nuevo desarrollo, nuevos países, nuevo peso político. Teniendo en cuenta un asunto muy importante. Los países que colaboran más norte-sur progresan más. Y esa es la idea fundamental que hay que trasladar. Y, desde luego, es enormemente interesante plantear una revolución por la libertad en Túnez, una revolución contra el dominio, pero también una revolución contra la exclusión, que dé prioridad a los valores y que, a través del entendimiento y colaboración, progresemos todos. Porque la vía económica tiene una gran ventaja, que no es un ejercicio de suma cero, sino de suma positiva. Sin lugar a duda, la colaboración de Europa con el sur del Mediterráneo es una colaboración que a todos nos va a beneficiar. Muchas gracias.